miembros de la corporación, familiares de homenajeados, a todos y a todas, muy buenos días. Es para mí un honor presidir como alcalde, acompañado por la corporación, este acto institucional. Hoy no hacemos un acto del pasado, ni se trata de hacer memoria tan solo. Se trata de reconciliarnos con la historia democrática de nuestro pueblo y que ello sirva para hacer entender a nuestros jóvenes, a nuestro futuro, los principios y valores que vertebran la normalidad política de un país en libertad. Libertad que fue arrebatada a estos compañeros concejales. Hoy, en nombre de la paz, de la libertad y del futuro, salvamos del olvido de la memoria colectiva a quienes en democracia fueron elegidos y por las armas destituidos, quienes en libertad y bajo los principios de la Segunda República nos representaron y que por ello fueron represaliados. Hoy no olvidamos. A continuación, se va a dar lectura del acta del Pleno Municipal de 15 de febrero de 2018 por el concejal delegado de Memoria Histórica. Buenos días, señor alcalde, señores y señoras compañeros de corporación. Para mí es un honor poder dar lectura al texto que voy a dar a continuación. Don Juan Pablo Martínez Reina, secretario accidental del excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera, certifica que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sección ordinaria celebrada el 15 de 2 de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo que, copiado literalmente, dice: los grupos municipales que suscriben esta moción instan al Pleno Municipal a que se proceda al reconocimiento institucional de los miembros de aquella corporación mediante la celebración de los actos que se relacionan en el punto de acuerdo segundo, entendiendo que es necesario que este reconocimiento alcance el mayor realce y trascendencia. Entendemos que es de justicia hacer reconocimiento a las personas que arriesgaron su vida y lo dieron todo en defensa de la democracia, la libertad y el régimen legítimo de la Segunda República. Así, de modo muy especial, el Ayuntamiento de Morón de la Frontera debe honrar la memoria de los miembros de esta corporación municipal de aquellos días. Por todo lo expuesto, es por lo que este Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos. Primero, realizar un acto institucional de homenaje y reconocimiento a los miembros de la Corporación Municipal de 1936, del Ayuntamiento de Morón de la Frontera por su defensa de la libertad y de los valores democráticos de la Segunda República, hoy, día 14 de abril de 2018. Segundo, el acto institucional consistirá en celebración de una conferencia sobre los miembros de la corporación, lectura de un comunicado oficial, colocación de una placa conmemorativa con los nombres de los miembros de la referida corporación municipal en la entrada del ayuntamiento, alzado de la bandera de la Segunda República Española en la fachada del ayuntamiento. Debatido el punto por el señor alcalde, se ordena la votación, siendo aprobada la misma. A continuación, vamos a dar lectura también de las personas que compusieron aquella corporación municipal. Don Manuel Olmedo Serrano, del Partido Socialista Obrero Español, alcalde. Don Ramón Cubero de la Rosa, de Unión Republicana, teniente de alcalde. Don José Luis Vergillos Ávila, de Izquierda Republicana, teniente de alcalde. Don Juan García Pérez, del Partido Comunista de España, teniente de alcalde. Don José Guerrero Jiménez, del Partido Socialista Obrero Español, teniente de alcalde. Blas Alarcón Muñoz, de Unión Republicana, teniente de alcalde. Gabriel Alcalá Martínez, Unión Republicana, concejal. Manuel Alemán Martínez, Izquierda Republicana, concejal. Cristóbal Bascón Naranjo, Partido Comunista de España, concejal. Francisco Cuevas Ojeda,
Partido Socialista Obrero Español, concejal. Manuel Fernández Sierra, Partido Socialista Obrero Español, concejal. Leocadio Gálvez García, Partido Socialista Obrero Español, concejal. Manuel Gamero García, Izquierda Republicana, concejal. Antonio Garrido Palma, Unión Republicana, concejal. Abelardo Gil Leonís, Unión Republicana, concejal. Miguel Giraldez Barrera, Partido Socialista Obrero Español, concejal. Estanislao Gutiérrez Ladrón de Guevara, Partido Socialista Obrero Español, concejal. Manuel Hermosín Morón, Izquierda Republicana, concejal. Juan Martín Barroso, Partido Socialista Obrero Español, concejal. Manuel Pérez de Vera, Angulo, Izquierda Republicana, concejal. Juan Rodríguez Núñez, Partido Socialista Obrero Español, concejal. José Rueda González, Partido Comunista de España, concejal. Antonio Salas Ortiz, Unión Republicana, concejal. Esta es la lista de los miembros de aquella corporación. Yo pediría que todo el mundo en pie diese un fuerte aplauso y reconocimiento a esta. A continuación, vamos a hacer una breve introducción de los acontecimientos históricos de aquella fecha y a la Corporación Municipal de 1936 a cargo de Miguel Guardado Rodríguez. Unos minutillos para preparar un poco esta exposición. Gracias. Señor alcalde, señoras y señores concejales, señoras y señores, muy buenos días a todos. Permítanme, antes de empezar, que les dirija un saludo muy especial a los familiares aquí presentes de aquellos 23 hombres que compusieron la última Corporación Municipal Republicana. Sus hijos, sus hijas, posiblemente a lo largo de su vida, tuvieron que escuchar una frase hiriente en sentido despectivo refiriéndose a sus padres que le decían: «Tu padre era un rojo». Esa frase repetida una y otra vez, como lluvia fina, va calando y va condicionando el recuerdo que tuvieron de sus familiares. Fueron muchos años de dictadura, llenos de odio, seguidos de otros muchos años de silencio, a veces cómplice. Pero hoy, en este espléndido día que tenemos, se rompe la indiferencia y vamos a hablar con justicia de aquellos hombres que compusieron la última Corporación Republicana. Vemos aquí una preciosa fotografía del Morón de 1936. En la parte inferior derecha, los tejados de las humildes casitas del castillo, la iglesia de San Miguel, justo delante lo que fue el cementerio antiguo de Morón, al fondo la humeante chimenea de la fábrica de cemento, que era la promotora principalmente de la mano de obra industrial, el llano que hoy ocupa el popular barrio del Pantano, y por doquier muchas casas con tejados a dos aguas que le imprimen una belleza al paisaje urbano. La Corporación Municipal la última Corporación Municipal de la República
estaba compuesta de 23 concejales. Esta era la distribución. 9 pertenecían al Partido Socialista, 6 a Unión Republicana, que era el partido de Diego Martínez Barrio, 5 de Izquierda Republicana, que era el partido de Manuel Azaña, y 3 del Partido Comunista. Para comprender mejor cómo se distribuyeron las diversas concejalías, habría que remontarse al año 1931, cuando tuvieron lugar las elecciones municipales de la que salió vencedora una corporación republicano-socialista que gobernó Morón hasta el 18 de agosto del año 34, día en que fue cesada en sus funciones por el gobernador civil que designó para sustituirla una corporación derechista no votada por el pueblo y que casaba mejor con la ideología del gobierno de Ricardo Samper, que era el presidente en aquellas fechas. El 16 de febrero del 36 se celebraron en España elecciones generales y es a partir de esa fecha, con el triunfo del Frente Popular, cuando se restituye la situación anterior a la corporación que había sido cesada en el año 34. El 20 de febrero, en este mismo salón y bajo la presidencia de Juan Pérez Mendoza en calidad de delegado gubernativo, se procedió a la reposición de los 23 concejales. Pero no todos, por razones diversas, pudieron continuar. Solo 12 fueron repuestos. Los otros 11 serían designados en función al llamado Pacto de las Izquierdas. Hoy todos conocemos las conductas electorales actuales, donde cada partido presenta a su candidato o candidata, que es avalista de un programa electoral que le servirá como marco de referencia a las políticas a desarrollar posteriormente. Pero cuando no existe un programa electoral, como entonces, y en una coalición de partidos tan diversas como los que conformaban Unión Republicana, que era un partido de centro-izquierda, al Partido Socialista o al Partido Comunista de tipología marxista, es difícil imaginar cómo aquellos hombres se las arreglaron para conformar criterios comunes a la hora de afrontar la durísima tarea que tenían por delante. Gobernar esta ciudad en las circunstancias sociales y políticas del año 36 era cuestión bien difícil. Morón era entonces un municipio de 24.000 habitantes, de los cuales una cuarta parte residía habitualmente en el campo. Podemos ver en este plano de aquel año que todavía no existían muchos de los barrios actuales. Hoy es difícil asimilar las coordenadas en que enmarcaba la vida de Morón, con sus enormes desigualdades, sus graves carencias en todos los órdenes y unos indicadores de la situación que parecen hoy increíbles. Enseguida vamos a ver unos datos que expresan perfectamente el grado de su desarrollo en que monarquía y nobleza, iglesias y propietarios habían mantenido al pueblo durante muchísimos años. Resolver o al menos paliar aquellas enormes desigualdades fue el objetivo principal del alcalde y sus concejales. Y para ello trabajaron obstinadamente celebrando plenos municipales cada semana, especialmente los sábados, que comenzaban a las 9 de la noche y que terminaban normalmente en horas de madrugada. En el acta del 22 de febrero del 36 se recogen unas palabras de uno de sus concejales, Juan Martín Barroso, que dijo: «La República necesita trabajo y justicia social». Yo creo que esta expresión podría ser perfectamente el lema que les guió. Vamos a prestar nuestra atención a los problemas más importantes de Morón y a las medidas que se adoptaron entonces para afrontarlos. Como hemos visto, la extensión del núcleo urbano la constituía un espacio reducido, si lo comparamos con el actual, lo que obligaba a que a los vecinos asentados en el mismo se concentraran en las 2.829 viviendas que había entonces, cifra considerablemente inferior a las 11.500 de ahora. Cientos de familias vivían en chozas o en cuevas en el castillo. También eran comunes las casas de vecinos, unos caserones antiguos habitados por varias familias y donde cada uno tenía alquilada 1 o 2 habitaciones a lo sumo y que servían de dormitorio a padres e hijos cobijados bajo el mismo techo. En la casa solía haber una sola cocina para uso colectivo y un retrete común que resolvía de mala manera las necesidades corporales.
En los barrios más humildes, Los Remedios, El Castillo, el barrio conocido como el barrio de la Fatiga, muchas casas carecían de agua corriente y de electricidad, y por doquier había viviendas en estado de ruina y sin la indispensable ventilación, carente todas ellas de un sistema de evacuación de inmundicias y en donde las personas convivían con los animales en relación de contigüidad. Ante este panorama, bien poco podía hacer la corporación, pues carecía de recursos para la promoción de viviendas sociales, y como medida que podría paliar en parte el problema, se determinó recogerle a sus dueños las llaves de 12 grandes casas que, estando en buen estado de habitabilidad, permanecían cerradas. Fue así como 69 de aquellas familias encontraron acomodo en una vivienda algo más digna. Consultando el censo electoral de febrero del 36 que se utilizó para aquellas elecciones, se observa que un 45% de las personas que figuran en el censo, es decir, con 23 años cumplidos, manifestaron no saber leer ni escribir. Por tanto, cabe deducir que la tasa de alfabetización para aquel año era del 55%. Para que podamos percibir mejor la magnitud de esta cifra, es bueno saber que a día de hoy, en este mismo índice, lo presenta un país llamado Gambia, que está en el número 171 de los 184 países estudiados. Resolver este asunto no era posible en semanas o en meses, como ellos hubieran pretendido, pero era apremiante ir cimentando una política en educación que en el medio y largo plazo diera sus frutos. Se hacía inexcusable un mayor número de escuelas y las obras de 2 de ellas estaban a punto de finalizar, en concreto los grupos escolares del Castillo y los de la calle Marchena. Esta corporación dispuso de forma urgente la acometida de agua para estos colegios, con el propósito de que estuvieran disponibles para el mes de septiembre, fecha de comienzo del curso siguiente. Y también quiso el alcalde encargar diversos proyectos de obras para dotar las escuelas con duchas y para la construcción en sus inmediaciones de viviendas destinadas a los maestros y a los conserjes de los centros. Asimismo, se amplió el presupuesto de la cantina escolar, permitiendo así atender en el comedor a un mayor número de niños. Y como medida más relevante, se apostó por encargar un proyecto arquitectónico para la construcción de una nueva planta de un moderno instituto elemental de segunda enseñanza, en vista de que el existente no estaba dotado suficientemente. Otro índice llamativo del Morón de entonces es la mortalidad infantil. La tasa para el lustro 1931-35 superaba el 137 por 1000. Es decir, que de cada 1000 niños nacidos, 137 morirían antes de cumplir un año de edad. Sale un promedio de 108 defunciones por año, o lo que es lo mismo, 2 entierros de bebés discurrían por las calles de Morón cada semana. Este índice de mortalidad infantil, afortunadamente, hoy no lo presenta ningún país. Se le aproxima a Afganistán, con un 111 por 1000. La mala e inadecuada alimentación de los niños y la rudimentaria asistencia sanitaria incidían de manera muy directa en las defunciones. Y para tratar de darle solución a esta rudimentaria asistencia sanitaria, la corporación dispuso aplicar con rigor el patrón de beneficencia municipal, de modo que los médicos encargados de los 5 distritos sanitarios en que estaba dividida la población, más el tocólogo, un dentista, 2 practicantes y las 4 matronas, pudieran extender sus prestaciones a un mayor número de beneficiarios de asistencia médica gratuita. La sala de socorro para la atención de las urgencias y el servicio antipalúdico para proteger a la población contra esta enfermedad seguirían también su actividad. Todos ellos, como es lógico, a cargo del presupuesto municipal. Pero como medida más relevante en este capítulo, cabe destacar el encargo de un proyecto para la ampliación del edificio del Hospital Municipal, con el que se pretendía dotarlo de 200 camas. Pero el problema que más atención demandó de esta corporación fue el paro obrero. No hay cifras sobre su magnitud, porque entonces no se publicaban estadísticas como hoy. Pero sí sabemos que en Morón solo había cierta estabilidad laboral en el sector industrial. La ciudad contaba con una fábrica de cemento y un puñado
de pequeñas industrias. Pero el paro afectaba principalmente a los campesinos, la mayoría jornaleros. Y cuando las faenas agrícolas escaseaban, muchos se veían obligados al hurto de frutos para poder subsistir. Las autoridades locales, conscientes de que el sistema de laboreo no podía absorber el censo de braceros existente, decidió trabajar en la solución de este gran problema. Muchas fueron las propuestas de los ediles en los plenos, pero ante este aluvión de ideas tuvo que ponerle freno el alcalde, advirtiéndole que no era facultad del cabildo elaborar leyes, sino cumplirlas y hacerlas cumplir. Y sobre este principio se adoptaron varias medidas importantes. La realización de cuantas obras públicas pudieran encajar en los presupuestos municipales, la aplicación de la ley de laboreo forzoso y la aplicación de la ley de reforma agraria. Una vez que se restableció el funcionamiento de la oficina de colocación obrera y a través de ella se pusieron en marcha varias obras públicas que, además de emplear un buen número de obreros, servirían para dotar a la población de mejores servicios. Así se aprobó ampliar el alumbrado público en la Puerta de Olvera, reformar una casa propiedad municipal aquí en La Corredera para que fuera la nueva oficina de correos y telégrafos. Se proyectó la construcción y se realizó de un nuevo alcantarillado en las calles Aza y José Naquens, la que es hoy Espíritu Santo. Se hizo una nueva fosa séptica para el municipio y se reconstruyó un muro en el cementerio debido a sus malas condiciones. También se aprobó que todos los trabajos de tapamiento en los nichos los realizaran albañiles en paros y que las tareas de carpintería encargadas por el ayuntamiento se le hiciera a través de la sociedad de los carpinteros, que era donde estaban los obreros parados. Pero todas estas obras propuestas en marcha paliaban, pero no solucionaban el paro de los campesinos. Para tratar de remediarlo se hacía necesaria una medida de mayor calado como la que supuso la implantación de la ley de laboreo forzoso. Y quiso el alcalde que las partes afectadas consensuaran un acuerdo que lo hiciera posible, y para ello propició un encuentro entre la patronal agrícola y los representantes de los obreros. Y fruto del mismo fue que cada día muchos de los jornaleros parados salieron al campo para ocuparse de las tareas agrícolas propias del momento, asumiendo los terratenientes los jornales devengados. El montante de los salarios ascendió a 594.000 pesetas. Sabiendo que un jornalero solía ganar 6 pesetas diarias, esta cifra, tan elevada para la época, nos aproxima un poco al número de jornales que se consiguieron. Pero no toda esta cantidad de las 594.000 pesetas la asumieron los patronos, porque muchos se negaron a hacerlo, y tuvo que ser el cabildo el que de su presupuesto destinara una partida para atender los impagos. A pesar de la alta cifra de peonadas, y a la vista de las tremendas necesidades de muchos trabajadores, que en aquella época no estaban amparados por ningún subsidio de desempleo, la corporación dispuso proporcionarle un socorro en metálico y en pan a los obreros que no se habían beneficiado de la medida. En este sentido, es destacable la clarividencia del alcalde cuando en el pleno del 22 de junio expuso que para ir previendo las soluciones al paro obrero que se produciría a la finalización de la campaña del cereal, todos los ayuntamientos de la provincia deberían dirigirse al Gobierno para que estableciera un subsidio de paro, especialmente para las clases campesinas. Es lo que muchos años después se constituyó y que hoy conocemos como el Plan de Empleo Rural. Pero la medida más importante que se adoptó en el pleno del 4 de abril fue cuando se anunció la creación de un censo de campesinos que permitiría presentar una propuesta de explotación agraria colectiva. Era el preludio de la aplicación de la ley de bases de la reforma agraria, esperada con impaciencia por los obreros, por los campesinos y temida por los grandes terratenientes. Esta ley pretendía solucionar las seculares carencias de una clase trabajadora que demandaba una reforma en el campo. Creían ellos que también podían ser dueños de un pedazo de tierra y no ser considerados únicamente como una herramienta en manos de los señores. La ley perseguía corregir las consecuencias de la estructura latifundista propia de la zona. El término de Morón abarcaba entonces unas 43.000 hectáreas de cultivo.
de las cuales cerca de 18.000 se podían considerar expropiables según el articulado de la ley, y que permitía, por tanto, la ocupación de grandes fincas para su explotación agraria en beneficio de una mayoría. 5 grandes terratenientes tenían entre sus lindes una cuarta parte del territorio local, destacando entre ellos Leopoldo de la Maza con cerca de 3.200 hectáreas. El 4 de mayo, el alcalde pidió al resto de la corporación un acuerdo para solicitar al Ministerio de Agricultura la aplicación inmediata de la reforma agraria a las fincas del conde de la Maza. Razonó esa medida en que las tierras nunca habían sido cultivadas directamente por su dueño. Y ya al final de junio anunció que en pocos días se ocuparían las fincas Hornillo y Arenales y que se estaban estudiando otras ocupaciones. Pero ya no daría tiempo a que se llevaran a cabo esas ocupaciones ni ninguna otra de las propuestas aprobadas con antelación, en apenas 150 días que duró el gobierno de esta corporación. A las 11:20 de la noche del día 13 de julio de 1936 se levantó la última sesión celebrada por aquella corporación en este mismo salón que ahora mismo pisamos. El sábado siguiente llegó la noticia del golpe de Estado y el día 25 de julio la ciudad fue ocupada por las fuerzas golpistas. Antonio Castejón, que las comandaba, nombró una gestora compuesta por personas afines al golpe y hasta ya 1979 no volvería a reunirse una corporación municipal democrática. Ninguno de aquellos hombres que componían la corporación podía prever la tormenta de sangre y de terror que caería sobre Morón en los días siguientes y de la que todos ellos serían, de una forma u otra, víctimas. Hemos hecho una aproximación histórica a aquella corporación y a sus afanes de conseguir para el pueblo esa justicia social que los más necesitados demandaban. Ahora vamos a centrarnos en el lado humano de las personas que la componían. Por orden alfabético, vamos a ir viendo algunos apuntes biográficos de aquellas personas. Blas Alarcón Muñoz, de Unión Republicana. Fue teniente de alcalde por designación y formó parte de la Comisión de Policía Rural y Urbana, y más tarde se incorporó en la Comisión de Abasto y Matadero. Había nacido en El Borje en 1871 y residía en Morón desde los principios del siglo XX. Estuvo casado con Teresa Torre, con la que tuvo una hija, Dolores, que sería asesinada por los golpistas. Era labrador y comerciante. Tuvo su domicilio en la entonces llamada calle Jaime Vera, la que hoy es calle San José, y este hombre era el líder de Unión Republicana y tesorero de la Sociedad Alianza de Labradores. En 1934 había sido designado para ocupar el cargo de fiscal municipal. Sobre su muerte contamos con dos versiones no coincidentes entre sí. Por una parte está un informe del comandante militar Alfonso Orellana que lo cita en un escrito para decir que se le aplicó el bando de guerra en los primeros días. Por tanto, entendemos que debería haber muerto en el mes de agosto. Pero tenemos otra versión más próxima, más cercana, que me la dio una ahijada suya, que sabía que lo habían matado en la Puebla de Cazalla en febrero de 1937. Para entonces ya le habían incautado todos sus bienes y varios años después sería juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Gabriel Alcalá Martínez, de Unión Republicana. Concejal electo en 1931, fue repuesto en febrero del 36. Formó parte de las comisiones de Sanidad y de Instrucción Pública. También fue designado para la comisión que debería estudiar el anteproyecto de Estatuto de Andalucía. Moronense, nacido en 1899, estaba casado con Magdalena López, con quien tuvo 2 hijas. Esta familia vivía en la calle Sagasta 27. Gabriel labraba unas tierras que eran de su propiedad. Era secretario del Comité Local de Unión Republicana. Cuando Morón fue ocupado, se refugió en casa de sus cuñados Juan María y Pablo López Sánchez, 2 respetados sacerdotes. Allí fueron a buscarle en varias ocasiones los falangistas, a los que los religiosos les decían que allí no se encontraba. La razón de tener que mentir les creó un conflicto de conciencia que ellos no supieron resolver, por lo que le presionaron para que se entregara con la promesa de que ellos harían todo lo posible para que nada le ocurriera. Tras su detención, de nada sirvieron las gestiones de sus cuñados,
y fue trasladado a Sevilla e internado en el barco prisión del Guadalquivir, de donde fue sacado la madrugada del 18 de agosto para ser fusilado. Varios años después sería juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Manuel Alemán Martínez, de Izquierda Republicana, concejal electo en la primera corporación, fue repuesto en febrero de 1936. Formó parte de las comisiones de Sanidad y de Obras Públicas. Nacido en Morón en 1898, había sido militarizado durante la Guerra Colonial de Marruecos. Fue miembro de la Cruz Roja local. Se casó con Leonor Rodríguez, con quien tuvo 4 hijas. Era tabernero y vivía en la calle General Prim 9, la actual calle Nueva, y allí tenía su taberna donde celebraban sus tertulias los simpatizantes de Izquierda Republicana. Este establecimiento sería destrozado por el tropel golpista durante la ocupación de Morón el día 25 de julio. En esa misma fecha se vio obligado a refugiarse en zona republicana. Fue detenido y encarcelado en Málaga, donde lo fusilaron el 17 de febrero de 1937. Cristóbal Vascón Naranjo, del Partido Comunista. Concejal por designación en febrero de 1936, formó parte de la Comisión de Policía Urbana y Rural de la comisión que estudiaría el anteproyecto de Estatuto de Andalucía. Nacido en Morón en 1901, era albañil y estaba casado con Josefa Giralde, con quien no tuvo hijos. Vivía en Francisco Díaz 14. Fue encarcelado en mayo de 1939 y sometido a los tribunales militares que determinaron el sobreseimiento de sumario 2 años más tarde. Murió en Morón en 1984. Ramón Cubero de la Rosa, de Unión Republicana, concejal por designación en febrero del 36, teniente de alcalde, delegado de Hacienda y Presupuesto y miembro de las comisiones de Asuntos Sociales y Asuntos Jurídicos. Había nacido en Morón en 1903, era labrador y vivía en la calle Pablo Iglesias número 13, la actual calle San Sebastián. Estaba soltero y había ejercido de juez municipal desde 1931 al 34. Debido a sus conocimientos jurídicos, fue un hombre muy tenido en cuenta por el resto de la corporación, pero perdió protagonismo a partir del 25 de abril del 36, cuando solicitó una licencia temporal por motivos personales, sin que conste su reincorporación posterior. En el año 41 fue juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Murió en Andújar en el año 77. Francisco Cuevas Ojeda, del PSOE. Fue teniente de alcalde de la primera corporación republicana. En febrero del 36 sería repuesto en su cargo, formando parte de la Comisión de Impuestos y de Contribuciones y de la Comisión Municipal que estudiaría el anteproyecto de Estatuto de Andalucía. Había nacido en Morón en 1900 y era albañil de profesión. Se casó con Luisa Cala sin que hubieran tenido hijos. Vivía en la calle Victoria 58. Fue directivo de la agrupación local del PSOE desde 1931 y fue también elegido presidente de la Casa del Pueblo. Se refugió en zona republicana enrolándose en su ejército y en el año 39 fue encarcelado y condenado a 15 años de prisión, cumpliendo parte de los mismos como trabajador forzado en las obras del Canal de los Presos aquí cerca de Sevilla. Tanto él como su mujer serían juzgados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Murió en Sevilla en el año 77. Manuel Fernández Sierra, del PSOE. Formó parte de la primera corporación republicana en el año 31 y repuesto en su cargo en el 36, integrándose en la Comisión de Matadero y Abastos. Había nacido en Morón en 1897 y era de oficio blanqueador. Estaba soltero y vivía en la calle José Naquén 58, Espíritu Santo. Directivo de la agrupación local socialista desde el año 31, se refugió en Málaga tras la ocupación de Morón por los golpistas. Allí sería encarcelado y fusilado el 20 de febrero del 37. Leocadio Gálvez García, del PSOE, procurador síndico y teniente de alcalde de la primera corporación republicana. En febrero del 36 sería repuesto en su cargo, pero ya como concejal. Había nacido en Gilena en 1882. Se casó en primeras nupcias con Asunción Corrales y en segundas nupcias con Manuela Bucardo, y tuvo 3 hijos. Vino a Morón en el año 1919 y abrió un comercio en la calle Ramón Auñón número 5. Fue directivo de la agrupación local del Partido Socialista. Murió en Morón el 1 de abril de 1939, el mismo día en que el dictador firmó el último parte de guerra. 2 años más tarde sería juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Manuel Gamero García, de Izquierda Republicana, concejal por designación en febrero de 1936.
Formó parte de las comisiones de Asuntos Sociales y de Matadero y Abasto. También lo hizo en la comisión que estudiaría el anteproyecto de Estatuto de Andalucía. Nacido en Morón en 1906, se casó con Dolores Garrido Luna, con quien tuvo 3 hijas, Francisca, Carmen y Manuela. 2 de ellas están aquí con nosotros. Francisca moriría muy pequeñita en junio del año 36. Panadero como su padre, trabajaba en el horno de Diego Lucas. Vivía en la calle Pi Margal 56, la que hoy es calle Jerez Alta. Me ha contado su familia que era un hombre extraordinariamente generoso y que en ocasiones llegaba a su casa con los bolsillos del pantalón vueltos hacia afuera para darle a entender a su mujer que el jornal que había ganado ya lo había repartido entre los necesitados. En el año 33 fue elegido vicepresidente de la Sociedad Autónoma de Panaderos El Progreso y fue comisionado para organizar a los de su gremio en la Puebla de Cazalla. En los días siguientes a la ocupación de Morón por los golpistas, Manuel fue detenido y llevado a Sevilla. Ingresó en el barco prisión del Guadalquivir y el 10 de octubre fue asesinado. 5 años después de su muerte, fue juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. José García Pérez, del Partido Comunista. Designado concejal en febrero del 36, fue teniente de alcalde con delegación en los asuntos de obras públicas. Había nacido en Morón en 1909. Aprendió el oficio de albañil. Era soltero y era un hombre autodidacta, con una cultura adquirida con la lectura de una amplia biblioteca propia que sería destruida por los golpistas cuando irrumpieron en su casa de la calle José Naquén 51. Pero entonces no pudieron detenerle, porque ya había salido de Morón buscando refugio en la zona leal a la República. Con el paso del tiempo, pudo cruzar la frontera francesa en febrero del año 39 y fue recluido en el campo de concentración de Argelès. Después se alistaría en la Resistencia para combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Exiliado político, con la sospecha de que los tentáculos de la policía franquista podían capturarle en cualquier momento, ya no volvería a pisar suelo español y murió en la ciudad de Graz en 1979. Antonio Garrido Palma, de Unión Republicana. Designado concejal en febrero de 1936, formó parte de la Comisión de Matadero y Abastos. Había nacido en Benagalbón en 1883 y era de oficio pescadero. Estaba casado con Concepción López, con quien tuvo 5 hijos. Uno de ellos, Manolo, conocido poeta, fue distinguido por este ayuntamiento en 2017 como hijo predilecto de la ciudad. Tenía su domicilio en la calle Pi Margal 14, la actual Jerez Alta. Antonio fue encarcelado en marzo de 1938 y sometido a un consejo de guerra que acabaría absolviéndole. A pesar de ello, en el 41 sería juzgado otra vez, en esta ocasión por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Abelardo Gil Leonís, de Unión Republicana. Fue teniente de alcalde en la primera corporación republicana y alcalde en 1934. En febrero del 36 sería repuesto en su cargo como concejal. Asumió la delegación en asuntos sanitarios. Montellanero, nacido en 1893, se vino a vivir a Morón con apenas 13 años y aquí se establecería para siempre. Se casó con María Siles, con quien tuvo 3 hijos, Isabel, Pepe y Abelardo. Vivía en la calle Fermín Galán 34, lo que es hoy el Pozo Nuevo, y en esa misma casa tenía su comercio de ferretería y de ultramarinos, o coloniales, como se decía entonces. Fue un hombre con una extraordinaria influencia social. Ocupó los cargos de vicepresidente del Círculo Mercantil y presidente del Morón Balompié en el año 24, fecha en que se inauguró el campo de fútbol de la Alameda, donde hoy está el Instituto de Enseñanza. Fue también presidente del Casino Republicano y vicepresidente de la Unión Patronal de Industria y Comercio. Se inició en la política por la influencia de su cuñado, Juan Pérez Mendoza, que fue alcalde de Montellano y diputado provincial. Abelardo debió ser un hombre de una envidiable clarividencia, pues en las actas de plenos del periodo podemos encontrar propuestas suyas como la de la ampliación del hospital municipal o la de construir un instituto de enseñanza de nueva planta en la Alameda, en el lugar donde está hoy. Pero aquellos proyectos que él no pudo haber hecho realidad se perdieron, pero hoy, a día de hoy, sí los podemos disfrutar. Estos proyectos y otros muchos cayeron en el olvido porque a Abelardo lo detuvieron unos falangistas a 1 de agosto del 36 y lo enviaron a Sevilla, donde lo encerraron en el barco del Guadalquivir. Allí permaneció hasta la madrugada del 18 de agosto en que fue fusilado.
De su ferretería los golpistas robaron para su cuartel todos los artículos que quisieron y 5 años después de su muerte sería juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Miguel Giraldez Barrera, del PSOE. Fue teniente de alcalde en la primera corporación republicana. En febrero del 36 sería repuesto en su cargo como concejal, participando en las comisiones de Hacienda y Obras Públicas. Había nacido en Morón en 1901 y se casó con María Alcántara Díaz, con la que tuvo 7 hijos. A la menor, Josefina, que está aquí con nosotros, no la llegaría a conocer porque murió, ella nació después de la muerte de su padre. Vivía en la calle Perulejo 41. Miguel era carpintero y trabajaba en el taller que la viuda de Martínez tenía junto a los jardines de la Carrera, entonces llamado Paseo 14 de Abril. De reconocido prestigio entre los de su gremio, fue elegido secretario de la Sociedad Patronal de Carpinteros y Ebanistas y fue también directivo de la agrupación local del PSOE. Después de la ocupación de Morón por los golpistas, fue detenido. Estuvo en el cuartel de Falange unos días, pero pudo salvar la vida. Acosado y sin poder trabajar, optó por marchar a Sevilla, donde se establecería. Su presencia en la capital no pasó inadvertida para la Comisaría de Investigación y Vigilancia, que le fue estrechando el cerco cada vez más. El episodio de su muerte nunca se aclaró. El 18 de octubre de 1940, su cuerpo apareció flotando en las aguas del río Guadalquivir, mostrando en su cabeza la señal de un fuerte golpe. José Guerrero Jiménez, del PSOE. Designado concejal en febrero del 36, recibió del alcalde la Delegación de Asuntos Sociales. Nacido en Morón en 1912, se casó con María Provencio, con quien no tendría hijos. Vivía en el barrio de Santa María. Era albañil y fue elegido para la directiva de la UGT en el año 33. Se refugió en zona republicana y se alistó en su ejército, en donde alcanzaría el grado de teniente. Finalizada la guerra, fue juzgado 2 veces. Por un tribunal militar que le condenó a 15 años de prisión y por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Y cuando obtuvo la libertad, las autoridades locales le denegaron el poder volver a Morón, sufriendo destierro en Alhama de Murcia, donde moriría en el año 1993. Estanislao Gutiérrez Ladrón de Guevara, del PSOE. Formaba parte de la corporación en el año 31 y fue elegido alcalde en el 32. En febrero de 1936 sería repuesto en su cargo como concejal, asumiendo la delegación en Abastos. Granadino, nacido en 1891, tallista de prestigio, había sido alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Granada. Estaba casado con Encarnación Prados, con quien tuvo 3 hijas. Vivía en la calle Fernando Villalón 3. Por su habilidad con la gubia, este artista estuvo siempre muy relacionado con la burguesía local, de la que recibía numerosos encargos. Algunas de sus obras, por cierto, las podemos disfrutar también ahora en el Ayuntamiento. Sus buenas relaciones fueron las que le proporcionaron cierta protección tras el golpe de Estado, y sin duda fue lo que le permitió salvar la vida. Le proporcionaron un salvoconducto para que marchara a Granada, pero allí no se sintió seguro y volvió a Morón poco después. Pero la cosa cambió bastante y vio como su taller no recibía apenas encargos, por lo que tuvo que comenzar una nueva vida en Sevilla, siempre bajo la atenta mirada de la Comisaría de Investigación y Vigilancia. Poco después sería juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Murió en Sevilla en el año 76. Manuel Hermosín Morón, de Izquierda Republicana. Designado concejal en febrero del 36, formó parte de las comisiones de Obras Públicas. Nació en Morón en el año 1883, era carpintero y tenía su taller en la calle García Hernández 56, lo que es hoy calle Utrera. Estaba casado con Dolores Manchado, con la que tuvo 5 hijos. Formó parte de la directiva del Casino Republicano y también de la Sociedad Patronal de Carpinteros y Ebanistas. En el año 41 sería juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Murió en Morón en el año 1957. Juan Martín Barroso, del PSOE. Fue concejal en la primera corporación republicana. En febrero del 36 sería repuesto en su cargo, participando en la Comisión de Instrucción Pública. Era el concejal de mayor edad de la corporación. Había nacido en Morón en 1869 y estaba casado con Rosario Rueda, con la que tuvo 4 hijos. Vivía en la calle Victoria 9 y era de profesión cantero. Tras la proclamación de la República fue elegido presidente de la Casa del Pueblo. Después de la ocupación de Morón, uno de sus yernos fue asesinado y él, sabiendo que también lo buscaban para matarlo, decidió esconderse en una cueva en el campo. Allí pasó varios meses, hasta que el insoportable frío le obligó a volver furtivamente a su casa.
Enfermo, se encerró en una habitación y, haciendo vida de topo, permaneció hasta su muerte en 1940. Manuel Olmedo Serrano, del PSOE. Fue elegido alcalde de la primera corporación republicana y en febrero del 36 sería repuesto en su cargo. Nació en nuestra ciudad en el año 1885 y estudió la carrera de medicina en Madrid. En el año 1917 se asentó en Morón, donde abrió su consulta que pronto gozaría de mucho prestigio. Estaba casado con Magdalena Caballos y con la que tuvo 3 hijos. Manuel Olmedo fue un hombre de una formidable proyección pública en muchos ámbitos. Presidente del Casino Republicano, titular de Inspección de Sanidad Municipal, en el año 31 elegido alcalde y ese mismo año llegó a ser también diputado en las Cortes de Madrid, ocupando su escaño hasta el año 1933. Simultaneaba su puesto de diputado con el de vocal de la Diputación Provincial. Fue una persona respetadísima por todas las fuerzas de la izquierda local. El 18 de julio, Olmedo no estaba en Morón, pues había tenido que viajar a Madrid para asistir el día 15 a una asamblea de municipios en representación de Morón. La guerra supuso un terrible mazazo para la sociedad española y también produjo un giro brusco en su vida, ya lejos de su Morón natal. Capitán médico en el ejército republicano, pudo cruzar la frontera francesa dentro de la riada de españoles que partieron hacia el exilio en febrero del 39. Había perdido todo: su familia, su casa, su clínica de la Calle Utrera, que sería arrasada por las hordas fascistas, y sus muebles robados para el cuartel de Falange. En Francia le esperaba el campo de concentración de Argelès y más tarde un viaje sin retorno a México. Aun estando en el exilio, fue juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y por el Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo, que le condenaría a 20 años de prisión, pena que, como es lógico, no llegó a cumplir porque no residía en España. Murió en la capital de México en 1971. Es el único alcalde de Morón que figura en el callejero actual de Morón. Manuel Pérez de Berangulo, de Izquierda Republicana. Fue concejal en la primera corporación republicana. En febrero de 1936 sería repuesto en su cargo como concejal, participando en las comisiones de impuestos y policía urbana y rural. Moronense, nacido en 1894, era soltero y vivía en la calle Castelar 8, aquí en La Corredera, y tenía una industria de fabricación de yeso. Había sido presidente de la Agrupación Local de Acción Republicana y también de la Sociedad de Alianza de Labradores. Tras la ocupación de Morón fue detenido y enviado a Sevilla, donde lo encarcelaron en el barco del Guadalquivir. Esta situación le provocó un estado de enajenación mental que obligó a su internado en el manicomio de Miraflores. Allí estuvo hasta el 15 de noviembre, cuando lo sacaron para su fusilamiento. Juan Rodríguez Núñez, del Partido Socialista. Formaba parte de la corporación en 1931, en la que fue teniente de alcalde, y en febrero del 36 sería repuesto en su cargo como concejal, asumiendo la delegación de Policía Urbana y Rural. Nacido en Morón en 1902, se casó con Mercedes Aguirre Rodas, con la que tuvo 4 hijos. Ana, que está aquí, la menor, nacería poco después de la muerte de su padre. Vivía en la calle Zaharilla 19. Desde 1931 pertenecía a la directiva de la agrupación local del PSOE. Juan era jornalero, muy instruido, porque tenía una gran afición a la lectura, libros, por cierto, que después quemaron los falangistas, y era muy entendido en cuestiones del campo y sus labores. Esto fue lo que propició que el alcalde delegara en él los asuntos de la policía rural, quizás la más complicada de todas. Tras la ocupación de Morón por los golpistas, se refugió en zona republicana. A su casa fueron una y otra vez a buscarle y en una de las ocasiones se llevaron detenida a su mujer, a la que purgaron con aceite de ricino. Mercedes, que había trabajado como limpiadora en el Instituto de Enseñanza, sería depurada más tarde y perdió el empleo. Tras la caída de Málaga, Juan volvió a Morón. Fue detenido y asesinado en las tapias del cementerio de la Puebla de Cazalla en febrero del 37. En 1941, tanto él como su viuda fueron juzgados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. José Rueda González, del Partido Comunista. Designado concejal en febrero del 36, formó parte de las comisiones de Sanidad e Instrucción Pública y Hacienda. Había nacido en Morón en 1907 y estaba casado con Carmen Moreno, con quien tuvo 6 hijos. Era albañil y vivía en la calle Lobato número 1. Marchó a zona republicana enrolándose en su ejército.
Finalizada la guerra, fue internado en un campo de concentración en la provincia de Madrid a la espera de ser juzgado en Consejo de Guerra. Pasó por diversas cárceles hasta que en el año 42 un tribunal militar determinó el sobreseimiento del sumario. En la década de los 60 emigró a Torrent, en la provincia de Valencia, donde fijaría su residencia hasta su muerte en el año 89. Antonio Salas Ortiz, de Unión Republicana, designado concejal en febrero del 36. Había nacido en Morón en 1905. Se casó con Antonia Ordóñez, con quien tendría 6 hijos. Una de ellas, Isabel, murió pequeñita con 6 años y después a otra hija que nació después le pusieron su mismo nombre. Vivía en la calle Sagasta 44, esquina Calzadilla, donde tenía un bar. Después del golpe de Estado, Antonio supo que lo estaban buscando y decidió esconderse en el altillo de una taquilla en casa de sus padres, próxima a su domicilio. En uno de los registros que hicieron los falangistas, se llevaron a su hermano Pepe, al que fusilaron. La sucesión de hechos posteriores podría parecer estar tomada de un guión de cine. Antonio pasaba escondido las horas del día y durante la noche y a través de los tejados llegaba a su casa para desentumecerse y poder hacer vida familiar. Pasados unos meses, su mujer, que siempre negaba saber dónde estaba su marido, quedó embarazada. Ella ocultó su situación cuanto pudo, pero como es lógico, llegó la hora del parto. Fue entonces cuando se supo que Antonio había estado escondido y de inmediato fue encarcelado. Ya habían pasado los tiempos peores y la violencia en Morón estaba algo calmada, y por la influencia de un derechista, amigo de la familia, obtuvo la libertad poco tiempo después. No obstante, en el año 1941 también fue juzgado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Murió en Morón en el año 1978. Y por último, José Luis Vergillos Ávila, de Izquierda Republicana. Fue designado concejal en febrero del 36 y teniente de alcalde ocupando la delegación de Instrucción Pública. Había nacido en 1906 y ejerció el periodismo en su Constantina natal. Allí había sido alcalde también en 1931 en la primera corporación republicana. Estaba casado con María de los Ángeles Pedrero sin que tuvieran hijos y vivía en la calle Vicario número 2. Era licenciado en Filosofía y Letras y había obtenido la cátedra de Geografía e Historia ejerciendo su profesión de docente en el Instituto de Segunda Enseñanza de nuestra ciudad desde el año 1935. El profesor Vergillos era también diputado provincial y precisamente estaba en Sevilla el día 18 de julio para asistir a una reunión en la Diputación y allí sería detenido. Ingresó en prisión junto al gobernador civil, Varela Rendueles. En el mes de septiembre, el rectorado de la Universidad de Sevilla lo suspendió de empleo y sueldo y propuso su depuración por su afiliación a Izquierda Republicana. Pocas semanas antes, su casa de Morón había sido asaltada y saqueada por los matones que lanzaron todas sus pertenencias por un balcón a la calle Vicario. Estando en la cárcel, enfermó de tuberculosis e ingresó en el Hospital de la Caridad. De allí lo sacaron una madrugada, la del día 26 de octubre, para su fusilamiento. Varios años después sería juzgado en 2 ocasiones, en el año 41 por el Tribunal de Responsabilidades Políticas y en el 45 por el Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo. A modo de resumen, la represión sufrida por los hombres de la última Corporación Municipal Republicana está aquí en este cuadro. 9 concejales fueron asesinados. 1 murió en extrañas circunstancias. Su cuerpo apareció flotando en el río Guadalquivir. 1 murió en su escondite. 2 murieron en el exilio, 5 padecieron cárcel. Un total de 15 fueron juzgados por el Tribunal de Responsabilidades Políticas. 2 fueron juzgados por el Tribunal para la Represión de la Masonería y del Comunismo. Y 3 padecieron la incautación de sus bienes. Como vemos, todos fueron sometidos al terror que los golpistas infligieron a sus adversarios políticos. Ninguna otra corporación local ha sufrido tanto, y esa es su singularidad. Han pasado 82 años desde que aquellos hombres se reunían entre estas mismas paredes con el ideal de mejorar la vida de sus vecinos. La corporación actual ha tenido la sensibilidad que ninguna otra demostró y este 14 de abril la ciudad de Morón les rinde un merecido homenaje, que les hace justicia y que sin duda reconfortará a sus familiares. Pero no todos los concejales han manifestado su apoyo a este acto. Y es una lástima,
porque discernir entre democracia y dictadura no debería plantear ningún dilema a nadie. Una parte de esta sociedad no sabe aún acercarse a aquellos hombres sin los prejuicios del prisma ideológico y no saben proyectar sobre ellos una mirada limpia. Transmiten la sensación de que todavía están enredados en la pegajosa liria del franquismo. Hoy se ha roto un silencio de décadas. Vaya mi reconocimiento a los grupos que la han propiciado y mi gratitud por permitir que haya sido mi voz la que rescate un poco la historia de la última corporación municipal republicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, por tu acercamiento histórico y también emotivo. Acercamiento histórico y emotivo. A continuación, el acto va a continuar con una lectura que voy a dar lugar de un comunicado conjunto de las fuerzas políticas que apoyaron esta moción y en nombre de ellas vuelvo a reiterar el agradecimiento en la presencia en este pleno y muy especialmente, por supuesto, como lo hacía en el primer saludo, a los familiares de los que hoy queremos reconocer. En nombre del Grupo Municipal AMA, Izquierda Unida y del Grupo PSOE, muchísimas gracias a todos y doy lectura a este comunicado. Hoy, 14 de abril de 2018, reunidos en este salón de plenos, la Corporación Municipal quiere rendir homenaje a las personas que en julio de 1936 conformaban este mismo órgano democrático. La última corporación municipal del régimen democrático y legítimo de la Segunda República en Morón. Estaba formada, como hemos visto, por 23 personas que sufrieron, sin excepción, en mayor o menor medida, la represión del régimen dictatorial surgido del golpe de Estado del 36. Ellos representaban a la sociedad moronense de la época, que vivía en democracia, en un régimen legal y legítimo. Pero los poderes fácticos no estaban dispuestos a respetar este estado de cosas, porque en realidad nunca lo habían aceptado. Tras el golpe de Estado militar de 18 de julio de 1936, las tropas rebeldes del ejército español irrumpieron en nuestra ciudad una semana después, el 25 de julio, poniendo fin a la labor de las instituciones democráticas de la República en nuestra ciudad, con la destitución fulminante de la Corporación Municipal Legítima de Morón. La represión de sus concejales y la posterior imposición de una corporación fascista elegida a su capricho, que iría durante años cambiando concejales y alcaldes, no terminaría hasta la llegada de la democracia, hasta la muerte del dictador. De aquellos 23 concejales, unos fueron asesinados, otros sufrieron penas de prisión o fueron obligados al exilio y casi todos fueron sancionados con multa. En definitiva, todas estas personas pagaron un alto precio por pertenecer a unas formaciones políticas legales y por ser representantes legítimos de la ciudadanía en una institución democrática. En consecuencia, en virtud de los acuerdos adoptados mediante la moción municipal aprobada por esta corporación en sesión ordinaria celebrada el pasado 15 de febrero, con este acto rendimos homenaje institucional a los concejales que formaban
el Pleno Municipal Democrático de 1936, porque es de justicia reconocer a aquellas personas que arriesgaron su vida o pagaron con ella y lo dieron todo en defensa de la democracia, de la libertad y del régimen legítimo de la Segunda República. Sirva este acto para honrar la memoria de aquellas personas y para dejar constancia de ello a las generaciones futuras, para que prevalezcan en ellos los valores democráticos y eviten que los pasajes más negros de nuestra historia se vuelvan a repetir. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a finalizar este acto homenaje con el descubrimiento de una placa conmemorativa donde se enumera todos y cada uno de los miembros de aquella corporación, para lo cual, y consensuado con los portavoces aquí presentes, con la ayuda de Miguel, quisiera que los familiares más directos pues, nos acompañaran y fueran los que nos ayudaran a descubrir esa placa que está aquí en el pasillo de entrada a este salón de pleno. Con esto terminarían estos actos de reconocimiento en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia.